Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del lunes 6 de noviembre, una mañana que se sigue escribiendo fundamentalmente en medio de las tensiones geopolíticas y en medio, por supuesto, de la preocupación en torno a Oriente Medio, sin olvidar a todos esos protagonistas con nombre propio que siguen escribiendo la crónica empresarial en resultados y también en movimientos corporativos. A esta hora, por supuesto, la tensión informativa se escribe, como decimos, en el tablero internacional y con la mirada puesta en Israel. Después de haber rechazado los llamamientos a un alto el fuego, Israel se está viendo sometida este lunes a una presión sostenida para evitar un aumento de las víctimas civiles durante el ataque a Gaza, mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense intensifica los esfuerzos para reducir los riesgos de una escalada del conflicto. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, de hecho, llega tras unas nuevas sesiones, una agenda en Oriente Medio que le llevaba a Israel, a un viaje no programado a Cisjordania, también a Irak. Llega ahora a Turquía. El jefe de la diplomacia estadounidense se va a reunir con el ministro de Exteriores turco en Ankara este lunes, horas después tan solo de que cientos de personas en una protesta pro-Palestina hayan intentado asaltar una base aérea que alberga tropas estadounidenses en el sur de Turquía, viaje en el que de nuevo vemos intensificar esa campaña diplomática que encabeza el secretario de Estado norteamericano. Y precisamente jornadas intensas en las que ha llevado desde el pasado viernes en este nuevo viaje a Oriente Medio, a Israel, desde que se desencadenasen los ataques del 6 de octubre que sirvieron de puerta de entrada a este nuevo episodio bélico de tensiones en Oriente Medio y de esa guerra de Israel contra Hamas. Anthony Blinken ha realizado en las últimas horas una visita no anunciada a la Cisjordania ocupada y se ha reunido con el presidente de la Autoridad Palestina, la máxima autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en el marco de esa gira regional destinada a abordar la crisis. Según han señalado fuentes, funcionarios palestinos a Reuters, apuntaban a que Blinken voló a Tel Aviv y viajó por tierra. Sin embargo, en ese encuentro con Mahmoud Abbas, importante señalar cómo Abbas cada vez tiene menos influencia en Gaza desde que Hamas ha tomado el control del enclave ya en 2007. Después de que Blinken haya repetido las preocupaciones de Estados Unidos de que un alto el fuego podría ayudar a Hamas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha vuelto a descartar esa posibilidad de llevar a cabo un alto el fuego a menos que los rehenes retenidos por Hamas sean liberados. Y precisamente clave también en las últimas horas las palabras y las actuaciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que, como decimos, ha descartado un alto el fuego hasta que el movimiento de resistencia islamista de Hamas libere a los rehenes que tomaron de Israel tras esos ataques de principios del mes de octubre. Pero más allá de ese discurso repetido de descartar un alto el fuego hasta ver la puesta en libertad de los rehenes, importante lo que ha hecho dentro de las autoridades del país, porque Netanyahu ha sancionado este domingo a un miembro menor de su gabinete que parecía mostrarse abierto a la idea de que Israel pudiera llevar a cabo un ataque nuclear contra Gaza, donde la guerra con Hamas está causando esa espiral de víctimas. La oficina de Netanyahu, poco después de que se pronunciase así, ese miembro de los funcionarios israelíes, emitió un comunicado en el que decía que el ministro en cuestión, el ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, de un partido de extrema derecha, de ese gobierno de coalición, había sido suspendido de las reuniones del gabinete hasta un nuevo aviso. Preguntado en una entrevista radiofónica sobre una hipotética opción uso de la opción nuclear, Eliyahu había respondido que era una opción, un comentario que despertaba como la mecha una condena en todo el mundo árabe, que escandalizaba a las fuentes israelíes y que era censurado por funcionarios estadounidenses. Según Reuters, ni Eliyahu ni el líder de su partido forman parte del foro ministerial que dirige la guerra en Gaza y tampoco, según informan esas Reuters, tendrían
conocimiento interno de las capacidades nucleares de Israel, que no reconoce públicamente ni autoridad para activarlas. Y más cosas, porque en medio de las tensiones clave lo que acabamos de conocer, porque el ejército estadounidense ha anunciado la llegada de un submarino con misiles guiados a Oriente Medio. Un comunicado que, según la CNN, emerge como un mensaje de disuasión claramente dirigido a los adversarios regionales, mientras la administración Biden intenta evitar un conflicto más amplio en medio de la guerra entre Israel y Hamás. El Comando Central de Estados Unidos ha informado en las redes sociales de que un submarino clase Ohio estaba ingresando a su área de responsabilidad. Una imagen publicada con el anuncio parecía mostrar el submarino en el canal de Suez, al noreste del Cairo. La publicación no nombra el submarino, pero la Marina norteamericana tiene 4 submarinos de misiles guiados de clase Ohio, que son antiguos submarinos de misiles balísticos convertidos para disparar misiles de crucero Tomahawk en lugar de misiles balísticos con ojivas nucleares. Cada uno de estos submarinos puede transportar 154 misiles de crucero Tomahawk, que son un 50% más que los destructores de misiles guiados estadounidenses y casi 4 veces más de lo que están armados los submarinos de ataque más nuevos de la Marina estadounidense. Según analizan los expertos, el ejército norteamericano rara vez anuncia los movimientos u operaciones de su flota de submarinos con misiles balísticos y guiados. En cambio, los buques de propulsión nuclear operan en casi completo secreto, por lo que se explica que el anuncio es un mensaje de disuasión dirigido directamente contra Irán y sus representantes en la región. Y en cuanto a lo que está sucediendo en las aguas y en esos momentos de tensión internacional, clave también las noticias que llegan desde Rusia, porque el nuevo submarino nuclear estratégico de Rusia, el Imperator Alexander III, ha sido probado con éxito y ha probado con éxito un misil balístico intercontinental Bulava. El misil, que según la Federación de Científicos Estadounidenses está diseñado para transportar hasta 6 ojivas nucleares, habría sido lanzado desde una posición submarina en el Mar Blanco, frente a la costa norte de Rusia, y habría alcanzado un objetivo a miles de kilómetros de distancia en la península de Kamchatka, en el extremo ruso. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa ruso, y que recoge Reuters, el lanzamiento de un misil balístico es el elemento final de las pruebas estatales, después de lo cual se tomará la decisión final acerca de aceptar o no ese crucero en la Armada. El Imperator Alexander III es el 7º de los submarinos nucleares rusos de clase Borei, conocido como viento ártico, del proyecto 955, y es el 4º de la variante modernizada Boreia. Se le conoce en la OTAN como la clase de submarino Dolgoruki, después de que el primer barco se convirtiera en el primer submarino nuclear de nueva generación lanzado por Rusia desde la Guerra Fría. Importante las declaraciones que en las últimas horas hemos ido conociendo y han ido llegando desde Rusia. Ha hablado el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, y en una entrevista transmitida este domingo ha señalado que las relaciones entre Moscú y Washington, entre Rusia y Estados Unidos, están a cero, por debajo de cero. Eso sí, pese a esa prácticamente inexistencia de los contactos entre ambos países, Peskov ha añadido que en algún momento los líderes, los mandatarios de ambos países, es decir, Vladimir Putin y Joe Biden, tendrán que reanudar el contacto. Unas declaraciones que vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de que en algún momento se retomen los contactos entre ambas potencias, y que se suma a lo que Putin ha declarado repetidamente, y es que está dispuesto a cualquier contacto. Importante, mientras tanto, también el papel que está jugando Rusia y, por supuesto, en el seno de la OPEP Plus, como uno de los mayores productores de petróleo, y que ha sentado uno de los últimos titulares de las últimas horas. Los principales exportadores de petróleo, Arabia Saudí y Rusia, van a mantener los recortes voluntarios a la producción de petróleo hasta finales de año, hasta diciembre. Ambos, Riad y Moscú, van a continuar con esos recortes voluntarios adicionales de producción hasta fin de año, mientras las preocupaciones sobre la demanda y el crecimiento económico
siguen pesando sobre los mercados del crudo. Ambos países han señalado que sus recortes serían revisados el próximo mes de diciembre para considerar si se extenderán, si habría que profundizarlos o aumentarlos. Arabia Saudí ha confirmado este domingo que continuará con ese recorte voluntario adicional de 1 millón de barriles diarios, lo que se traducirá en esa producción de alrededor de 9 millones de barriles diarios para diciembre. El gobierno de Riad ha explicado en un comunicado del Ministerio de Energía que continuará aplicando su decisión emitida el pasado mes de julio hasta finales de diciembre, un mensaje que refuerza el mensaje enviado hasta el momento y que ahora ha llegado por parte de fuentes del Ministerio de Energía del Reino Árabe y que ha divulgado la agencia de noticias saudí. Y por supuesto, con nombre propio clave, las noticias que a esta hora engrosan la crónica empresarial de la mañana. El Consejo de Administración de Telecom Italia de TIM ha aprobado la venta de su red fija al fondo estadounidense KKR por 20.000 millones de euros. Según informa la prensa italiana, la decisión se habría tomado tras 3 días de reuniones y sin esperar a que la operación pase por la Junta de Accionistas, como había solicitado su primer accionista, el francés Vivendi. Según algunos medios, como el Corriere della Sera, el Consejo lo habría aprobado por mayoría y no por unanimidad, por 11 miembros a favor y 3 en contra. La luz verde de la Junta llega al final de meses de negociaciones con KKR, que valoraba la red de Telecom Italia, excluyendo Sparkle, el grupo que gestiona el cableado submarino para las comunicaciones, en 20.000 millones, suma a la que se podrían añadir otros 2.000 millones en el futuro en caso de una fusión con su competidor Open Fiber. Además del fondo estadounidense, la nueva empresa de telecomunicaciones tendrá como accionista el Ministerio de Economía y Finanzas italiano, que ya anunció su participación en la compañía y que pasará a tener una participación de alrededor del 20%, y al fondo italiano F2I. La operación permitirá a TIM reducir la deuda en más de 30.000 millones y reducir el número de empleados, de los cuales aproximadamente la mitad pasarán a la nueva compañía, según informan los medios italianos. Y mirando al sector de las telecomunicaciones, entramos en una semana clave, sobre todo mirando al gigante de las telecomunicaciones del mercado español. Telefónica va a celebrar su Día del Inversor este 8 de noviembre, este próximo miércoles, una fecha en la que también va a presentar sus resultados, va a hacer balance de lo que está siendo la evolución del ejercicio hasta septiembre, los 9 primeros meses del año, en un evento que sin lugar a dudas va a estar marcado por algunos de los grandes asuntos que marcan la actualidad de la compañía, como la entrada en el capital de la saudí STC o las informaciones de que la SEPI estudia entrar en el capital también de la Telecom. El plato fuerte con todo el encuentro va a ser la presentación del plan estratégico de Telefónica para 2023-2026 y que sin lugar a dudas va a ser uno de los grandes protagonistas del terreno empresarial del mercado español de esta semana. Y más asuntos, porque el precio medio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista va a repuntar este lunes un 996% con respecto a los datos del domingo, hasta los 55,15 euros por megavatio hora. De esta manera, el precio repunta tras 5 días consecutivos en los que se ha situado en niveles muy bajos y llegaba a marcar este sábado el mínimo anual de 1,51 euros megavatio hora, con lo que hoy va a alcanzarse el nivel más alto de lo que llevamos de mes de noviembre. El precio máximo de 151,74 euros megavatio hora se va a registrar entre las 6 y las 7 de la tarde, y el mínimo de 1,77 euros megavatio hora se ha alcanzado esta madrugada entre las 3 y las 4. Y esta mañana, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas en la crónica económica pasa por las actas de lo que ha sido la última reunión de política monetaria del Banco de Japón. Unas actas que lo que dejan entrever es que la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del BOJ no vieron la necesidad de realizar ajustes adicionales para introducir un mayor control en la curva de rendimientos y acordaron continuar con la flexibilización monetaria para cumplir con los objetivos de inflación y el crecimiento salarial. Así se desprende de esas minutas publicadas esta mañana, esta madrugada, y que llegan justo después
y que se remite después, los comentarios se hacían antes de la reunión de octubre del BOC de la semana pasada, en la que, aunque aflojaba aún más su control sobre los tipos de interés a largo plazo, ajustando su control de rendimiento de los bonos, dando otro pequeño paso hacia el desmantelamiento de su controvertido estímulo monetario. Con todo, sin lugar a dudas, como decimos, son las actas de septiembre a las que ahora nos estamos refiriendo y que llegan justo antes de la reunión de la semana pasada. En la reunión de entonces, de la del 21 y el 22 de septiembre, el BOC mantenía sus políticas de dinero fácil y su promesa de apoyar la economía hasta que la inflación alcance de manera sostenible su objetivo del 2%, sugiriendo que no tiene prisa por eliminar gradualmente su programa de estímulo. Y hasta aquí este primer repaso a la actualidad del día. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.